Dice así la palabra del Señor: por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Oramos. Señor, realmente necesitamos que seas tú, como cada domingo, quien nos hable aquí, Padre, y creemos que nos hablas. Así que hazlo por amor de tu nombre y también porque nosotros como tu iglesia necesitamos entender cuál es nuestro rol y nuestro compromiso dentro de esta hermosa comunidad que tú has diseñado, Padre. Así que te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y tu iglesia Horizonte dice, amén. Así sea, que el Señor nos hable. Pueden sentarse. Ok, siendo parte de mi iglesia, estamos en la recta final. La próxima semana terminamos nuestra serie donde estamos viendo algunos distintivos de lo que hacemos como iglesia, viendo un poco de nuestro ADN, y de ahí vamos a arrancar la carta de Pablo a los Romanos. Y estoy muy emocionado porque es probablemente, ya te contaré, pero es el libro quizá más importante en cuanto a teología y cómo la teología impacta la vida práctica, y va a ser todo un paseo estar en Romanos. Pero mientras tanto quedan 2 sermones que créeme que van a ser un regalo para ti. Y hoy estás aquí y es porque Dios te trajo aquí. La semana pasada vimos Hechos 6. ¿Cuántos recuerdan lo que aprendimos en Hechos 6 la semana pasada? Alza tu mano. Ok, solo 5 personas. A los demás se los recuerdo. Sí, hay que tomar su crollo. ¿Cómo se llama ese? Sí, pasó apenas una semana. Sí, ok. Básicamente vimos cómo la iglesia de Hechos, que es una iglesia que no tenía mucho de haber surgido, comenzó a crecer, y al comenzar a crecer empezaron a haber desafíos, y estos desafíos llevaron a que la iglesia comenzara a formarse con la estructura que Dios finalmente quería para la iglesia, que es una estructura de liderazgo, donde el líder de la iglesia, en este caso los apóstoles que estaban ahí, esa figura luego se iba a convertir en la figura pastoral, o ancianos, como le llama normalmente la Biblia, al pastor. Y la idea es que ellos dijeron, nosotros no podemos resolver todo lo que ocurra. Nosotros tenemos 2 ministerios principales, la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Entonces aprendimos que esas son las 2 partes principales en las que se tiene que enfocar un pastor cuando hay una iglesia que está creciendo en estructura: la oración y el ministerio de la palabra. Entonces un pastor lo que hace es velar por la iglesia, liderar la iglesia e instruir a la iglesia, y eso se ve en muchos lados. Pero también tenemos la figura de los líderes, y hay un oficio que más tarde se llamaría el de diáconos, y vimos un estándar de qué deberían ser los diáconos. Y aquí en nuestra iglesia tenemos diversos líderes, tenemos líderes hombres, líderes mujeres, y vimos cómo estos líderes también tienen una función importante, que es orar también, cuidar la iglesia y distribuir, que es una especie de, con esto podemos entender, enfocarse en cosas operativas, logísticas. Mira, no nos vayamos tan lejos: cuidar niños, acomodar sillas, conectar la cámara. Esto lo hace la iglesia.
Y entendimos también que quienes lideran estos ministerios son clave. Y vimos un estándar de que nosotros quizás no estamos siendo líderes, pero deberíamos aspirar a tener el estándar de una persona que puede ser usada por Dios. Aún así yo entiendo cómo somos. Y alguno puede decir, bueno, yo no soy líder, yo no soy pastor, estuvo buena la predicación, pero no era tanto para mí. Bueno, hoy es todo para ti, ¿sí? Hoy no hay pretexto. La semana pasada no había pretexto, pero ok, te la doy. Hoy es la segunda parte de eso que vimos, donde tú entiendes cómo yo puedo ser parte de esa estructura y ser funcional en la iglesia. Y la próxima semana Dios va a terminar de ajustar esto para que tú tomes acciones inmediatas. Entonces, aclaración. Hoy vamos a ver una porción, la que leímos, que nos ayuda a entender cómo todo miembro de la iglesia está comprometido a ciertas cosas. Pero quiero aclarar, estas no son las únicas cosas a las que está llamado un miembro de una iglesia, ¿sí? Entonces no te confundas pensando que si un día ves en 1 Corintios algo que también era, tú dices, entonces esto también, sí, hay un montón de cosas a las que nos llamó el Señor y aquí no podemos ver todos los textos. Pero de 1 Tesalonicenses te va a dar una ruta muy padre de cómo puedes tú activarte siendo funcional dentro del cuerpo de Cristo. Y para eso vamos un poquito atrás para entender un poco el contexto de lo que está hablando Pablo. Y te voy a leer 1 Tesalonicenses 5, pero ahora desde el 9 hasta el 11, que es el primer texto que leímos hoy. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Básicamente ellos tienen una duda y es la eternidad. ¿Qué va a pasar con la gente que se muera? ¿Qué va a pasar? El regreso de Cristo, temas que a ellos les preocupan. Y Pablo deja algo muy claro, nosotros no fuimos puestos para ira. Eso es con lo que te debes de quedar acerca del Evangelio si tú tienes miedo a la muerte. Porque el Evangelio significa que la ira que te tocaba a ti ya fue derramada sobre Jesús. Entonces ya no hay ira para ti, básicamente. Esa es una de las noticias más espectaculares del Evangelio, que nosotros ya no fuimos destinados para ira. Entonces eso también cambia la perspectiva del sufrimiento. Porque entendemos que Dios ama a sus hijos y los disciplina, pero Dios jamás derrama ira sobre sus hijos, porque ya la derramó sobre su Hijo Jesús. Claro, si no estás en Cristo, todavía hay ira para ti. Pero mira, en 9:10, Pablo lleva a la iglesia a anclarse en la verdad del Evangelio. El Evangelio lo define todo. Nosotros estamos aquí por el Evangelio y la motivación para ser iglesia es el Evangelio. Recordatorio del Evangelio según estos textos. Tú ya no recibirás la ira de Dios. Tú lo que vas a recibir, ¿qué es? Salvación gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Y esto es interesante lo que dice el 11. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. ¿Qué quiere decir? Que estés vivo o estés muerto, gracias a Cristo, tú ya tienes una vida eterna junto a Él. La vida eterna comienza aquí. Entonces, ¿cuántos de aquí están vivos? Esos que no alzan la mano nada más por llevar la contraria, ¿verdad? Sí, estás muerto, me imagino. Lleven ese cadáver, sí, ¿verdad? ¿Cómo les gusta? Ok, entiendo, sí, da flojera a veces alzar la mano. Ok, estás vivo con Él y para Él. Por lo tanto, dice el 11, por lo tanto, como ya vives junto a Él, como ya el Evangelio así es parte de tu vida, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Por lo tanto, esto que nosotros llamamos el ministerio mutuo, unos a otros, es un llamado hoy para tu vida. Y el 11 dice, confórtense
y edifíquense. Confortarse tiene que ver con darse ánimo, darse consuelo, porque es gente que está pensando en la eternidad, en la muerte de sus seres queridos, pero edifíquense. Tiene que ver con estimularse, con construirnos unos a otros. Todos estamos llamados a estos. Todos estamos llamados a que si el Evangelio es parte de tu vida, tú tienes un compromiso con la iglesia de Cristo. Y eso. Ahora, como el ministerio mutuo implica que aquí todos tenemos responsabilidades y compromisos y somos parte de una comunidad, Pablo entiende algo, que eso podría representar un problema. Ok, aquí nosotros no estilamos esta idea de ver al líder o al pastor como una superestrella, así con un aura, y que digan, ay, viene caminando y ya se siente el poder de Dios donde camina al lado de mí. No nos gusta eso. Ni creemos que sea correcto tener esa percepción. Pero hay otro extremo peligroso, y Pablo lo entiende. Porque dice, hay un pero, ok, sí debemos de cuidarnos y edificarnos unos a otros, sí todos somos parte funcional de la iglesia, pero les rogamos, hermanos, mira la rogativa, él ruega, no es cualquier cosa, les rogamos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor. ¿A quién le ruega esto Pablo? A los hermanos. Esto es para todos ustedes. Ahora, para Pablo está fácil porque él no está en Tesalónica. Él no está diciendo en Tesalónica, oye, quiero que me reconozcan por todo lo que trabajo entre ustedes y los dirijo y los instruyo y quiero que me tengan en alta estima. Pero el hecho de que yo sea el pastor aquí no quiere decir que no voy a enseñarles lo que está enseñando Dios en este texto. Y es que hay que reconocer el trabajo de nuestros líderes. Mira lo que debes hacer con tus líderes. En este caso, el enfoque inmediato era el pastor, ¿sí? Pero ya hemos visto que en la estructura de la iglesia no solo el pastor trabaja. ¿Qué debes hacer? Reconocer su trabajo y tenerlo en alta estima con amor. ¿Por qué? Por su trabajo. Entonces tenemos un llamado aquí, ya empezamos. Amar y honrar a aquellos que trabajan por nosotros en la iglesia. Y el amor no se pide. Uno no hace las cosas para recibir honra, Dios nos libre de eso. Dios es suficiente motivación para servir. Si el servicio lo depositamos y la recompensa del servicio la depositamos en lo que los demás opinen de mi servicio, eso me va a llevar a una vida miserable, porque la gente no siempre responde, no siempre agradece y a veces ni se da cuenta. Pero eso no es el motivo por el cual se hacen las cosas. Ahora, es una cultura de ser agradecidos, de honrar y respetar. Y nosotros debemos de tener esa cultura. Hoy te lo estoy diciendo yo aquí, pero también aplica para el contexto de otras iglesias. Respeta esto, ¿sí? Respeta a tu líder de ministerio inmediato. No sabes el trabajo que eso cuesta, ¿eh? Ahora, es un mandamiento. Reconocer y tener en alta estima es un mandamiento, ¿eh? No es así como a ver si te cae bien y si te cae mal. Si te cae mal tu pastor, yo te recomendaría que ores para ir a otra iglesia o que cambies tú, ¿sí? Porque está cañón. Está cañón. Mira, está cañón que si te caigo mal, tú vengas aquí a recibir instrucción de parte del Señor del cuate que te cae mal. Ahí debe haber otra gente que te caiga mejor, ¿sí? Y empieza, pero mira, ok, aquí toma un par de porciones para aclarar. Pablo dice, es que hay que reconocerles.
a todos los que instruyen, los que les enseñan. Sea agradecido con tu líder, con tu maestro. Sea agradecido. No des por sentado. Dice Proverbios. Hay un proverbio, no lo invento, lo dice la Biblia. Que los hijos de la sanguijuela se la pasan diciendo, dame más, dame más. Proverbios 30 por ahí. No seamos sanguijuelas con nuestros líderes. Seamos agradecidos, ¿sí? Porque ¿qué pasa ahí? Tu líder, tu maestro, quien sea, te está enseñando. Ay, pero ¿qué tal si no lo hace un día? Se te olvida todo. No tengamos esa actitud de consumir nada más, de recibir. También hay que ser agradecidos. Dice después, vivan en paz los unos con los otros. Y lo que empieza a hacer aquí Pablo es como tirarnos estas joyas, estos como nuggets de oro, frases así que tú dices, wow, vivan en paz los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Un llamado a la unidad. Viven en paz los unos con los otros. 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes. ¿Con quiénes? Ok. ¿A quién le exhorta Pablo esto? ¿A quién? A los hermanos, es decir, a ustedes y a mí. Esto es un llamado entonces no para el pastor, no para el líder de grupo de conexión nada más. Todos estamos llamados a esto. Y hay 4 cosas: amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles, ser pacientes con todos. Empecemos con amonestar a los indisciplinados. ¿Qué es el indisciplinado? Es la palabra atactos. Atactos significa, es una palabra griega que se puede traducir como el desordenado, el perezoso, el que no trabaja, el flojo. Y esto tiene que ver con disciplinas espirituales, ¿sí? Pero en este contexto, en el contexto de Pablo, el contexto directo es el trabajo, ¿sí? Mira, Dios tiene en alta estima el trabajo. Es una de las cosas que más se hablan en la Biblia. La Biblia es muy clara. Dios nunca prospera a un flojo. Sí, y eso es muy evidente en la Biblia. Se enfatiza constantemente. Tanto que dice que la Biblia que si alguien no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así de serio se toma la Biblia el trabajo. No, pastor, yo creo que no. Mira, un estudio de palabra es entender cómo usaba Pablo la palabra atactos. Y resulta que Pablo la usa en la segunda carta a los de Tesalónica. Y mira, 2 Tesalonicenses 3, 6, 12. Aquí les dijo, amonesten a los, ¿quiénes? A los desalentados, ¿verdad? ¿O no? ¿A quiénes? Indisciplinados, sí. Te vas a ver, porque nuestro problema es cuando cambiamos verbos. Cuando cambiamos eso, la regamos. Pero indisciplinados, mira, 2 Tesalonicenses 3:6, ya no dice amonesten, acá se va más intenso. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano, no de todo inconverso, está hablando de un hermano en Cristo, de todo hermano que ande desordenadamente. Y esto no es que se porta mal. Desordenadamente es la misma palabra atactos. Y el contexto vas a ver que se refiere a lo mismo. Parece ser que habían ahí una bola de flojos que debían ser amonestados, pero varios no hicieron caso a la amonestación y seguían así. Dice, apártense, porque la doctrina que ustedes recibieron de nosotros no indica eso. Dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan
nuestro ejemplo. Mira lo que dice Pablo. Los líderes trabajan para poner el ejemplo. Y eso aplica en tu familia, en donde sea, Pero dice Pablo, nosotros no somos flojos. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto. Mira, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan de metiches. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¡Wow! Esto es fuerte, Pero mira, tú dices, ¿y la misericordia, pastor? La misericordia en la Biblia se indica para aquellos que no pueden trabajar. Por ejemplo, viudas, huérfanos. Obviamente nosotros en nuestro contexto hay desempleo, hay situaciones adversas, hay enfermedad, hay un montón de motivos por los cuales no es que la gente no quiera trabajar, es que no puede trabajar. Soy enfermo, hay algo que lo hace imposible. Entonces, bendecimos. ¿También podemos bendecir a los flojos? Sí. Pero no es lo sabio. Mira, en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué pasaba? Uno de los mandamientos para todo trabajador, y era la agricultura, era que tenía que dejar las esquinas de sus lotes sin trabajar. Y era parte de la ofrenda al Señor. O sea, si tú tienes este terreno, tú las esquinitas no las tocabas, tú agarrabas, sembrabas, cosechabas, arrancabas el fruto de todo, menos el de acá. ¿Para qué? Para que aquellos que no tenían terrenos, los pobres, trabajaran en esos lugares. Pablo nunca dice, el Antiguo Testamento, Dios en la ley, nunca dice, saca todo tu fruto y ve y dáselo a ellos, sino dales la oportunidad de trabajar. Dios se toma muy en serio esto, Ahora, de nuevo, hay misericordia y es parte del llamado de la iglesia, ¿sí? A ofrecer misericordia también. Pero ¿qué es lo que pasa y por qué Pablo lo ve como un problema? Porque un desordenado, indisciplinado, perezoso, ocioso, también lo es para la iglesia, también lo es para la comunidad, también lo es espiritualmente. Esa indisciplina se vive también en sus disciplinas espirituales. Y normalmente son personas que si no cambian, es muy difícil que vivan una vida cristiana saludable. Y no confundamos, tengamos cuidado con esto, iglesia, no confundamos gracia con ser cómplices del pecado. Son dos cosas que a veces hay una línea delgada y es peligroso. Oye, es que el cuate, ya le diste el consejo, sigue de rebelde, no quiere nada. La próxima vez que te pida consejo, ¿va a cambiar tu consejo? El consejo va a seguir siendo el mismo. Y está bien, ponemos la segunda mejilla, caminamos la segunda milla, pero Jesús también dijo, no echemos perlas a los cerdos. Y hay gente que vive toda su vida en una relación codependiente, tóxica, espiritual, de alguien que está sangrando y drenándolo porque no quiere nada con Dios, pero siempre quiere un bombero. Cuidado, amonestar. Y tenemos que tener una cultura que sepamos amonestarnos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te amonestó? Si alguien no te ha amonestado en mucho tiempo, puede significar dos cosas: que no eres parte de una comunidad como la iglesia, sincera, o dos, que te tienen miedo, porque no recibes bien la amonestación. Cuando la recibiste, ¿cómo la recibiste? Saltaste así de, ¡ay, caray! No, es que quiero explicarte, quiero darte el contexto de por qué estoy haciendo esto. O la recibimos humildemente. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste amonestar, en amor, por supuesto, a alguien? Esto es lo peligroso de amonestar, que hay gente que le encanta amonestar, son insoportables, ¿sí? Porque piensan que todo es amonestar. Y amonestan
a los indisciplinados, amonestan a los desalentados, amonestan a los débiles. ¿Sabes a quién más amonestan? A todos. Y no es lo que dice el texto. A los desalentados, ¿qué debemos hacer? Animarlos. Animarlos. Animen a los desalentados. Y animar es consolar, confortar, estimular. Es lo que significa la palabra. Y no es un, oye, estoy triste, y tú qué le dices, ya no estés triste. Ay, mentes, es casi sabiduría de ¿quién te lo reveló? No, muchas veces es preguntar simplemente ¿cómo estás? Mandar un texto bíblico que tú creas que va a dar ánimo, dar esperanza. También tiene que ver con estimular, y me encanta estimular, porque un desalentado normalmente no tiene el aliento ni el ánimo para levantarse, y tú lo que haces es estimularlo, como en unas terapias, cuando la gente ha pasado tanto tiempo sin caminar, tienen que estimularle los músculos en sus piernas para que esa persona pueda, y muchas veces es no nada más así como, a ver, cuéntame tus penas. No, a veces también es, ok, pero mira, vamos a levantarnos, vamos a hacer esto. Eso es estimular. Ahora, y no pensemos, iglesia, que estar desanimado es pecado. No. Pero te voy a decir algo, el desánimo sí es el padre de muchos pecados. Estar desanimado, cualquiera tiene esas etapas. Pero permanecer desanimado da oportunidad a muchos y abre la puerta a un sinfín de problemas espirituales más graves. Por eso es importante que a los desanimados los animemos, que a los desalentados vayamos y los estimulemos, porque no es saludable que una persona permanezca en ese estado mucho tiempo. Sostengan a los débiles. Mira, iglesia, hay débiles entre nosotros. Dios nos libre de ser una iglesia donde solo eres súper maduro o hijo del diablo. No funciona así el mundo real. Hay débiles. No menospreciemos a los débiles. Ayudemos a los débiles. Esa es la verdadera gracia. Ayudar a aquel que está empezando, ayudar a aquel que todavía le cuesta trabajo, eso que ya no te cuesta trabajo a ti. No confundamos débiles con indisciplinados, ¿sí? No nos equivoquemos de verbos. ¿Y con quién debemos ser pacientes? Con todos. Nos encanta que nos tengan paciencia, ¿verdad? Pero para tenerla con otros, y de nuevo, esto es gracia. Esto es gracia. Normalmente cuando eres impaciente con las fallas de los otros, eso es una clara indicación de que hay mucho orgullo en tu vida. Porque ser impaciente con otros quiere decir que ya se te olvidó cómo Dios ha sido paciente contigo, y quiere decir que tu estándar de lo que esperas de los demás no corresponde a la realidad. Quiere decir que quizás tienes una autoimagen de una persona que nadie necesita ser paciente con él. Seamos pacientes con todos, con los demás, con sus fallas, con sus errores. Mira el 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con otros. ¿Cuál es otro llamado? Procurar lo mejor para los demás. Y tiene que ver mal por mal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que presupuestar que ser parte de una comunidad quiere decir que alguien te va a fallar. Y el llamado es que a ese que te hizo mal, tú no le devuelvas mal. Si tú le devuelves mal, dice Proverbios 12:21, que habrás sido vencido por lo malo. Pero dice el texto, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Si alguien te falla, ¿qué es lo que tienes que procurar para esa persona? Lo bueno para esa persona. Mira el 16. El 16, caramba. Qué complicado, ¿no? Estén siempre gozosos.
Mira, lo interesante de esto es que es un mandamiento del Señor. Si tú no estás gozoso, tú estás en rebeldía contra este mandamiento. Y me parece muy interesante que lo ponga en el mismo contexto donde nos llamó a animar a los desalentados, ¿sí? Y la realidad es que siempre habrá desánimo. Y hoy en día vivimos en la era, probablemente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, en la era con más desaliento, desánimo, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Está canijo. Y hay muchos factores para eso. Hay muchos factores para eso. Entonces, esa es una realidad. El desánimo es parte de la vida de nuestra iglesia. Hay que dar gracia y hay que entender eso y alentar. La otra realidad es que hay un mandamiento a estar siempre gozosos. Básicamente, estar siempre gozosos es estar siempre contentos. Y hay dos extremos muy peligrosos en los que podemos caer como cristianos. Y los dos son peligrosísimos. Uno es romantizar el gozo. Pensar que la vida es color de rosa. Ay, yo soy una princesa, hija del rey, y a mí nunca me pasa nada. Yo soy feliz, mira. Ay, mira, yo soy un hijo del rey. Dios me puso para hacer cabeza y no cola. Y por eso yo nunca me pongo triste. Muchas veces se romantiza el gozo. Aquí no sufrimos. No. Pero tengamos cuidado también de romantizar el desánimo. ¿Sí? Pensar que está bien permanecer desanimado toda tu vida. Sobre todo en este contexto donde, gracias a Dios, y escucha esto, gracias a Dios, ya se habla de esto en las iglesias. Y el tema de salud mental es un tema importante. Que antes tú decías, oye, estoy triste, y te decían, no, pues el gozo del Señor es tu fortaleza, hermano. No, pues entonces no tienes fe, te decían. ¿Y qué pasa? No, y todavía a lo mejor tú eres de esa generación. Si tu hijo adolescente viene y te dice, es que estoy deprimido, ¿qué dices? Chamaco, qué deprimido. O sea, nada más tú sufres, ¿sí? No sabes lo que yo viví, no sabes. Sí, así todos los adolescentes, sí es cierto, no me entienden. Pero corremos el riesgo de normalizarlo y pensar que ese es el estado de ánimo en el que todos deberíamos permanecer. Entonces, hay dos extremos peligrosos. Ahora, si la Biblia te dice estar siempre gozosos como un mandamiento, ¿qué quiere decir? Que nuestra tendencia va a ser a perder el gozo una y otra vez. Entonces lo que tenemos que entender es que hay gracia para aquellos que luchan con el gozo. ¿Cuántos de aquí perdieron el gozo alguna vez en esta semana? Yo. Dios te ama tanto que ha puesto una iglesia para animarte y que te recuerda que el llamado debería ser a esforzarnos y luchar para no perder el gozo. Es una guerra, ¿eh? Dice 17, oren sin cesar. Wow, y aquí define Pablo la vida de un hermano de la iglesia, un estilo de vida de oración. ¿Cómo vas en tu test así de TV Notas, no? A lo mejor los de ahora no van a entender, yo todavía tuve esas revistas. Yo me gustaba el básquetbol y había una revista que se llamaba Viva Basket. Y entonces yo contestaba los tests de ¿qué tan Kobe Bryant eres? Vaya. No, todavía no estaba tanto Kobe, pero estaba Michael Jordan, de hecho, cuando está. Y así, no, híjoles, casi soy Michael Jordan. Porque tuve, y así, y las chicas lo veían con otros, ¿no? De, ¿cuál es tu carácter? Si fueras una película, ¿qué película serías? Y ya hoy lo vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tal va tu test?
hasta ahorita. Híjoles. Ahora, oren sin cesar. Mira, te voy a decir algo, porque ese es el texto clásico que usan los que no oran, pero oran. Porque dicen, es que ahí hay que orar todo el día, y yo oro en el carro, yo oro en el súper, y yo oro. Esto es, a ver, lo que me quieres decir es que no tienes un tiempo con Dios, ¿verdad? Sí, orar en el súper también, Dios, gracias por este día, y eso está bien, pero eso no excusa lo otro. De verdad, te digo algo, puedes chamaquear a quien sea, pero si no tienes tu tiempo con Dios, tú no oras, ¿sí? Tú dices, bueno, peor es nada. Pues sí, peor es nada. Pero no ese es el estilo de vida que queremos, ¿verdad? Mira, primer miércoles de cada mes nos reunimos a orar aquí. Estás invitado. El primer miércoles de marzo vamos a tener una reunión de oración para los virtuales. Los lunes a las 8 de la noche se conectan a orar. También aquí se oran los domingos. Pronto vamos a tener un día donde la gente va a poder venir y orar por aquí. Pero esto es integral, ¿sabes? Esto no es como de 12, 14 cosas yo tuve una. Híjoles, te vas a ir al infierno. Y aquel que diga, bueno, de 14 necesito 8 para no estar reprobado. No funciona así. Porque una cosa desata la otra. Mira, es muy difícil estar siempre gozosos si no oramos. De hecho, Filipenses 4 dice, por nada estén preocupados, sino oren. Y la paz de Dios llenará tu corazón y tu pensamiento. Es integral esto, 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Híjoles, ¿estás siempre gozosos? Ok. Dar gracias en todo, eso significa en todo. En todo, En la enfermedad, gracias Dios por esta enfermedad. En la rebeldía de uno de tus hijos, gracias a Dios porque me diste un hijo rebelde. En el problema matrimonial, gracias Dios por esta crisis matrimonial. En un tema laboral, gracias Dios porque no me has dado el trabajo que quiero. Normalmente una persona que no es agradecida en todo, es una persona que no puede estar gozosa en todo. Porque solo estás gozoso cuando ocurren esas cosas que te gustan y por las cuales tú dices gracias. Pero decir gracias a todo revoluciona tu vida. Y mira, está ya al ladito de la oración. Estar orando produce gozo. ¿Por qué? Porque cuando oras, mira qué dice el 18. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si tú estás orando y tú dijiste, Señor, haz tu voluntad, y ocurre lo que ocurre, ¿qué te dijo Dios con lo que ocurrió? Que esa era la voluntad por la cual tú oraste. Entonces, ¿qué puedes decir? Gracias Dios, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque me duela. Gracias por eso. Y entonces, Santiago lo dijo, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces tu voluntad es que yo esté sufriendo esto ahora, por lo tanto me alegro, Dios, porque algo quieres hacer en mi vida. Se escucha bonito, ¿verdad? Ya lo habías escuchado otras veces, ¿no? Y el tema es que el gozo, el agradecimiento, la oración son un paquete completo contra la queja, contra el desánimo también, contra el descontento. El dar gracias es alinearte con Dios, porque entiendes que todo lo que tienes es pura gracia. Porque la oración te alineó y te dijo, esta es la voluntad del Señor. Y tú dices, no, es que necesitamos otra cosa. Mira, necesitas para empezar, ponte a orar. Ponte a orar. ¿Cuántos han luchado esta semana, estuvieron preocupados por algo? Yo.
Ok. ¿Oraste por eso? Porque la Biblia en Filipenses 4 dice, por nada estén preocupados, sino sean conocidas tus peticiones con oración. Es un mandamiento también. Entonces, alguien que es parte de la iglesia está siempre gozoso, no quejoso. Gozoso o quejoso, no pueden ser las dos cosas a la vez. Agradecido. ¡Wow, Dios! Gracias. Gracias. Y mira el 19. No apaguen el espíritu. Puedes hacer dos cosas con el no apagues el espíritu. Ligarlo con el contexto anterior. ¿Cómo apagarías el espíritu? Dejar el gozo, no orar, no ser agradecido, no honrar a tus líderes, no buscar la paz con todos, no buscar el bien de los demás, no amonestar a los indisciplinados, no animar a los desalentados, no sostener a los débiles, no ser paciente. Ok, ahí está en medio, Puedes conectarlo con lo anterior o puedes conectarlo con lo que sigue también, que ahorita lo vamos a ver. Pero dice, no apaguen el Espíritu. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Ok. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Pues no sé qué es, pero es bueno. Ni modo que no creen en el Espíritu Santo, ¿va? Ok. ¿Qué pasa? Y esto es muy interesante. Algo que noto es que muchos creyentes que se creen sanos, de sana doctrina, como que no creen en el Espíritu Santo tanto. O sea, sí, pero no tanto. Y esto es por un temor, esto es por cobardía, ¿sí? Ahora, y también, y ahorita hay un chorro de eso, es que algunos creyentes creen que Dios los puso, los envió como supervisores de la obra del Espíritu Santo. Híjoles, es que el Espíritu Santo es bien debilucho, hay que cuidarlo. No vaya a ser que lo manipulen, no vaya a ser... Y básicamente hay gente que decide qué puede hacer el Espíritu Santo y qué no puede hacer el Espíritu Santo. ¿Quién te crees tú que eres para eso? Mira, cuando leemos historia de la iglesia cristiana a lo largo de todas las eras, te das cuenta lo que dijo Jesús a Nicodemo en San Juan 3. El Espíritu Santo hace lo que quiere. No sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, pero cuando llega, llega. Ahora tú dices, híjoles, pastor, entonces ya, a ver, hablen lenguas pues. Sí, hay mucho, o sea, y yo sé que muchos de ustedes dicen, es que prefiero ser cuidadoso. Sí, hay mucho charlatán, hay mucha loquera, hay muchas cosas que se han hecho en nombre del Espíritu Santo, pero te voy a decir algo, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Se usaba mucho esto que decían, es que se abusa del ¿Espíritu Santo? ¿Quién te crees que eres para abusar del Espíritu Santo? Esas son mentiras. Pero te digo algo, vamos a ver este texto en su contexto. ¿Tú crees que Pablo le estaba diciendo a ellos, cuando luego les dice examinen, porque mira lo que dice, te voy a leer, no apaguen el espíritu, dice, mira, dice el 20, no desprecien las profecías, mira el 21, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. ¿Sabes que hay algunos cristianos que leen esto y esto es lo que interpretan? Pablo está hablando aquí a la gente que tiene Facebook y YouTube, que se metan a YouTube, los de Tesalónica, y que se pongan a ver a otros predicadores
y lo que hacen en otras iglesias y lo que dicen otra gente y lo examinen y entonces entreguen un resultado a las redes sociales. ¿Esta gente tenía redes sociales? Te digo por qué. Cuando tú estás ocupado y siendo funcional en tu iglesia local, tú no tienes tiempo para andar peleando con otros. Te está diciendo aquí, es que examínenlo. Ok, hay una realidad. Todos estamos expuestos a predicaciones, a cosas por ahí en internet. Gracias a Dios por eso. Pero veamos el texto en su contexto. Dice, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Pablo está hablando de la iglesia local, de lo que ocurría en la iglesia de estas personas. Y estaba diciendo, en tu iglesia local, tú tienes que examinarlo todo, retener lo bueno y no menospreciar la profecía. Me da risa, algunos han visto por ahí esta noticia de que en una universidad llevan 2 semanas, algo así, adorando, gente confesando pecados, gente arrepintiéndose, gente cantando, y wow, y están llamando que es un avivamiento, ¿no? Pero me da risa cómo, y justo veía, que hay pastores o gente que va a esos lugares a investigar, a hacer una investigación exhaustiva para ver si es de verdad o no es de verdad. ¡Wow! A eso hemos llegado, Se ve que no tienen nada que hacer en su iglesia. ¿Quién los mandó? ¿Qué te importa? Si sí, gracias a Dios. Si no, no será ni la primera ni la última vez. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Enfócate. Gloria a Dios por todas estas cosas. Pero mira, el ministerio profético. El ministerio profético es hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se vuelva a los caminos de Dios. Esa es la palabra profética. Lo que está ocurriendo aquí hoy, y van 46 minutos, es Dios profetizando. Es Dios hablando. ¿Sabes cómo menosprecias las profecías? Pensando que lo que aquí está ocurriendo no es tan como si estuviera Jeremías enseñándolo. No es como, mira, a lo mejor si yo me pusiera a hablar así como en un tono medio raro y con palabras así rebuscadas y así hasta cantadito y te gritara el nombre del Señor y trajera aquí a alguien en el teclado, a lo mejor tú dirías, sí Señor, sigue hablando por favor, amén, amén. ¿Sabes qué pasa? Menosprecias las profecías. ¿Crees que Dios tiene que hablar? Porque a mí nunca me ha hablado el Señor. Pobrecito de ti. A mí me habla todos los días. Todos los días me habla. Bueno, a menos que yo no le haga caso, ¿no? Porque Él está ahí, en su palabra, todos los días. ¿Nunca te ha hablado un domingo el Señor? ¿A cuántos le ha hablado algún domingo el Señor que tú dices, Dios me habló hoy? Te digo algo. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Dios? Dios les hablaba audiblemente primero. Sí, por ejemplo, con Job, con Adán, todos conocemos estas historias, ¿no? Les hablaba directamente con Moisés, con Samuel. ¿Y qué es lo que pidió la gente? Ya no quería escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les envió profetas. Entonces Dios ya no hablaba directamente tanto,
hablaba a través de mensajeros. ¿Qué hicieron con los profetas? Los rechazaron también. No les gustó. ¿Qué hizo Dios como castigo? Les envió falsos profetas. ¿Qué pasó con los profetas? Los mataron. Entonces Dios guardó silencio durante casi 400 años, sin hablar directamente a través de una profecía. ¿Qué pedía la gente? Queremos que nos hables. ¿Y quién vino? Otro profeta, Juan el Bautista. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron. Y vino el más grande profeta, Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron también. Entonces, ¿cómo quieres que te hable Dios, pues? ¿Qué hizo Dios? Voy a hacer algo mejor, voy a enviar al Espíritu Santo, es decir, yo mismo voy a habitar en la persona y voy a estar con él todos los días. ¿Y qué quiere la gente ahora? Quiero que otra vez venga otro profeta a gritarme. ¿Cuál es el tema entonces? El tema es que Dios está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Porque a lo mejor tú quieres que te lo diga. Es que si Dios me lo dijera literalmente, oye, pero es que ahí está, mira, Primera de Corintios. No, yo quiero que me lo diga Dios. Casi hasta dan ganas de grabarlo, así el texto, y ponerse en una bocina y espantarlo, para ver si piensa que así sí vale. No menosprecien las profecías. Yo creo en el Espíritu Santo que ilumina cuando se trae palabra. No tienes idea cuántas cosas ocurren cuando escuchas una predicación cada domingo aquí en Horizonte. Dios habla. Dios habla. Escúchalo. Escúchalo. Porque su Espíritu Santo está aquí entre nosotros y está ahí hablando a tu vida. Y absténganse de toda clase de mal, dice. Así como Pablo dice, ¿saben qué? Pues, se me cansó la mano. Ya, así, toda clase de mal, no pequen. Ahora, todas estas cosas que vimos solo las puedes vivir dentro del contexto de una iglesia. Mira, Efesios 4:1. Te voy a leer esto para terminar. Dice Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. A mí el pastor Quique me enseñó esto. Llamado afecta prioridades y prioridades determinan nuestra agenda o actividad. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? Por ejemplo, alguien dice, no, pues Dios me ha llamado a rescatar a mi familia. Ok, eso afectó prioridades ya, ¿no? Entonces tus prioridades ya se notan en tu agenda. No. Bueno, entonces no has atendido al llamado. Dios me llamó a esto. Mira, cada vez que Dios nos habla el domingo, porque nos habla, literalmente Él nos habla, Dios te llama a cosas que deberían afectar cómo se ve esa semana. Si nada cambió, o es que no escuchaste la voz de Dios, o te rebelaste contra la voz de Dios. Simple. Estamos muy ocupados para buscar a Dios. De nuevo, es como mi abuelita que hace, no sé, una comida ahí que no me gusta. Coliflor, no sé qué. Una cosa ahí rara, como roja, la ampliada creo que se llama. Entonces llego yo muerto de hambre y me ofrecen mi cosa esa. Yo digo, no quiero. ¿Y qué contesta mi abuela? Pues no tienes hambre. Si tuvieras hambre te comerías lo que hay. Lo mismo es, mis hijos vienen y me dicen, oye papá, cada día de la escuela quieren ver si pega ahí una enfermedad.
Fíjate que me siento un poco mal, me dice Keira. Me duele la cabeza, chécame si tengo calentura. Y yo le digo, a ver, sí, hija, te vamos a tener que llevar a inyectar, ¿no? La clásica. ¿Qué pasa? No me siento tan mal, me dice. Cuando gente dice, es que ya necesito que esto cambie, pero nada cambia, todavía no lo necesitas tanto, todavía no te duele tanto, todavía no eres tan miserable como podrías sentirte miserable, todavía no has destruido tanto como puedes destruir, todavía quieres luchar un poco más tú solo, a tu manera, a tus formas, en tus tiempos, con tus fuerzas. Porque si es importante para Dios, debe ser importante para ti. Y si es importante para ti, debería notarse. Entonces, 3 compromisos para hoy, basado en lo que aprendimos la semana pasada y hoy. Primer compromiso, y vas a verlo ahí en pantalla. Entiendo que no soy parte de la iglesia por venir a la iglesia, sino porque soy un discípulo de Jesús que me he comprometido con esta iglesia, como mi iglesia local, como mi casa, de la cual formo parte de la congregación de discípulos, miembros de la iglesia. Y esto es un resumen de muchas cosas que hemos visto aquí domingos. Hay una misión que es, somos discípulos de Jesús que hacen discípulos. Las 3 Cs, casi no las has escuchado últimamente, pero nosotros resumimos la vida del creyente en 3 Cs. Confiamos en Cristo o creemos en Cristo, caminamos con Cristo, que es la vida de discipulado, y comunicamos a Cristo, que es una vida de servicio a Él. El 1, 2, 3, 4, ¿quiénes se acuerdan? Es una manera que podemos nosotros quizás ver cómo andamos, y es 1 hora diaria con Dios, 2 horas a la semana de adoración congregacional, 3 horas de ministerio mutuo, 4 conversaciones acerca del reino al mes. Y en esta donde tú adoras congregacionalmente, ¿cómo adoramos en esta iglesia? Cantamos, ¿qué más hacemos? Ofrendamos. Tienes que hacer ese compromiso. 2, según lo visto, conozco y reconozco el rol del pastor, que es oración, ministerio de la palabra, o sea, velar por nosotros, liderar e instruir. Y de los líderes y diáconos, orar, cuidar, distribuir. Y me comprometo a orar por ellos para que puedan servir a Dios bien en su labor, en su iglesia. Y 3, entiendo y estoy de acuerdo con mi rol y mi compromiso como miembro de una iglesia según lo visto hoy. Anclarme en la verdad del Evangelio para buscar edificar a mis hermanos, lo que vimos en el 11. Reconocer a los que con diligencia trabajan entre ustedes en el liderazgo e instrucción. Tenerlos en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Otro, vivir en paz los unos con los otros. Este es el resumen, vaya. Otro, amonestar a los indisciplinados. Animar a los desalentados. Sostener a los débiles. Ser pacientes con todos. No devolver mal por mal, sino procurar lo bueno para todos. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Ser agradecido en todo. No apagar el espíritu. No menospreciar lo que Dios habla en mi iglesia y abstenerme de todo lo malo. A lo mejor tú estás buscando una ruta de con qué cosas puedes empezar. Aquí está. Intégrate. Hay un montón de mecanismos, desde la bienvenida que se te da, desde los primeros pasos. Hay hombres y mujeres que están acompañando a las personas que van llegando. Si tú llegas, acércate con Beto, ya se te dijo, acércate con un anfitrión, te puede dirigir. Está el paso para pasar a grupos de conexión y vivir en comunidad. Tenemos reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes. Tenemos servicio para niños. Tenemos oración. Ahí está. De nuevo, esto es un compromiso que tú debes hacer. Si es que esto es importante para ti y crees que Dios te ha hablado hoy directamente a ti y a tu vida. Si crees que Dios te habló hoy específica y directamente porque Él habla en su palabra, entonces solo puedes decir 2 cosas: sí, Señor, o no, Señor, todavía no.
Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar